¿Qué es la iglesia? La iglesia y un problema en la iglesia. Qué raro, ¿no? Qué raro que en la iglesia haya un problema. Bien, pero antes quiero introducirme explicando algunas cosas. Uno de los debates sobre la iglesia evangélica que se viene dando desde el inicio de los años 70 del siglo XX entre los teólogos y pastores es cómo hacer más eficiente las misiones y el crecimiento numérico de la iglesia. En aquellos años surge el concepto de igle crecimiento, el igle crecimiento, cuyo mayor exponente es el profesor Peter Wagner del seminario Fuller e inventor del movimiento apostólico actual. El igle crecimiento consiste en 4 puntos, muy resumidamente. Adecuación cultural. ¿Qué significa esto? Que el misionero o la iglesia debe asumir aspectos de la cultura secular para atraer a los incrédulos a la iglesia. Entonces así tenemos hoy, después de algunos años, iglesias que en vez de culto a Cristo tienen un espectáculo musical con luces y humo y mucha gritería, y eso sería, según ellos, el Espíritu Santo. Otros presentan payasos, otros espectáculos de lucha libre, otros espectáculos de danza exóticas, otros espectáculos de teatro. En África tienen un culto en general, culturalmente o cultura pagana, hay un culto a los espíritus, son espiritistas. Y hay un espíritu grande, el espíritu mayor, no sé, tiene un nombre, que es el que da bendiciones, pero para acceder a él y para que dé bendiciones hay que acudir al brujo. Entonces el brujo hace ritos, pide dinero, pide fruta, pide sacrificios. Y con la intercesión de este brujo, este espíritu concede favores. Hoy día esa cultura ha sido reemplazada. Hoy día el rol del brujo lo hace el pastor carismático, ese que tiene poder, ese es el intercesor que intercede ante ese espíritu, que sería Dios ahora, para conceder salud, conceder una nueva esposa, conceder bienes en los negocios, conceder riqueza, etc. ¿Qué es lo que se hizo? Se aplicó el principio de adecuarse a la cultura y terminó haciendo un culto pagano, espiritista, con vestiduras cristianas. No es nuevo eso. La Iglesia Católica está llena de eso, o es eso. Entonces, se perdió ¿qué cosa? La centralidad de la predicación de la palabra. Otro aspecto de las iglesias, del crecimiento, crear iglesias homogéneas. ¿Qué significa? Iglesias de empresarios, iglesias de profesionales, iglesias de profesores, iglesias de abogados, iglesias de trabajadores, etc. Para facilitar el crecimiento espiritual. Pero esto mantiene una serie de prejuicios raciales, prejuicios sociales. Ellos no van a crecer en amar a otros hermanos de otra condición social o de otra profesión. Y eso es pecado. Es pecado. 3. Publicidad de marketing. La iglesia es presentada como un producto de marketing que da beneficios materiales y espirituales, como una empresa, como un producto. Compra este producto y tú serás feliz. Compra este desodorante y conquistarás todas las mujeres de la tierra. Vaya a esa iglesia y va a ser rico, va a ser hasta bonito, va a salir de ahí.
Ese es el marketing. Se ha perdido la santidad. 3 cosas se han perdido: la predicación de la palabra, la comunión y la santidad. Y 4, crear redes de influencia en la política y en el Estado. Y hoy día la iglesia se ha convertido en una plataforma para ambiciones políticas de algunos líderes y pastores de las iglesias. El resultado final es que la iglesia, una buena parte de la iglesia hoy día, es una empresa de entretención mundana que ha perdido la palabra y se ha llenado de deseos de ser relevante ante el mundo y no ante Dios ni ante su Hijo Jesucristo. James Boyce, un teólogo y pastor norteamericano ya muerto, en los años 90 dijo: la iglesia quiere servir a Dios con la cultura del mundo y con los métodos del mundo, y eso es un desastre. Cierre comillas. El orgullo de la iglesia, orgullo eclesial que se anida en el corazón de los líderes y los miembros de la iglesia. La iglesia de Corinto se dividía por exaltar a unos y a otros predicadores del gusto de cada uno, y habían despreciado al apóstol Pablo, lo miraban en menos. Los hermanos de Corinto creían que habían sido bendecidos con dones porque se lo merecían. La iglesia de Corinto se creía rica, sabia, poderosa y espiritual. Pero sin darse cuenta, era una iglesia orgullosa, carnal, que ofendía a Dios. Y el título del sermón es: una iglesia orgullosa igual iglesia carnal. 1 Corintios 4, del 6 al 10. Y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder discernir, exponer y escudriñar su palabra, Señor, para que nos ayude, Señor, a entender cómo no debemos ser como iglesia y cómo debemos comportarnos y construir y edificar la iglesia para gloria de su nombre, Señor. Quedamos en sus manos y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Un ejemplo de amor para no enorgullecerse. Entendamos que el apóstol Pablo viene argumentando desde del capítulo 2 y 3, que los apóstoles son y los predicadores son servidores de Cristo, son esclavos de Cristo. Y hablamos de eso, ¿cierto? Y administradores, mayordomos de los misterios de Dios. ¿A qué son llamados a predicar? El Evangelio. El Evangelio. Eso es lo que nos toca administrar. Así que ninguno se gloríe en hombre, porque todo es vuestro, dice. Y le voy a citar 1 Corintios 3, 22. Cuando dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice a la iglesia. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de la iglesia por Cristo, no por el predicador. Los apóstoles y predicadores serán juzgados, dice el apóstol Pablo, por Dios. No van a ser juzgados por los hombres. Todo esto el apóstol lo presentó en relación a él mismo, dice, se los pongo en relación a mí mismo y a Apolo y cualquier otro predicador. ¿Para qué? Que los
predicadores son hombres, no son ángeles, ni tampoco son semidios, como en la cultura pagana de ese tiempo. No, son hombres, seres humanos. Entonces el apóstol les explica y les enseña esto por amor de vosotros. ¿Dónde está el amor aquí? Derrumbarle los mitos, eso es correcto, pero lo hace por amor. ¿Para qué? Para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito, ¿dónde? En las Escrituras. ¿Y qué es que está escrito en las Escrituras? Que Dios llama a hombres, pecadores, convertidos, a predicar el Evangelio. No llamó a los ángeles, ni llamó a los santos santísimos. Por ejemplo, los fariseos, que se creían santísimos. No los llamó a eso. Entonces, y más atrás le había dicho el apóstol Pablo, miren que entre ustedes no son muchos nobles y poderosos. Ustedes son pobres, sin poder. A eso llama Dios a qué? A predicar el Evangelio. Entonces les dice, no se exalten más allá de lo que Dios dice. Sobre todo con los pastores. Miren, alguien que pueda leer Hebreos 13:7, por favor. Este es un pasaje que una vez le escuché a un pastor que decía, que otro pastor lo criticaba, le decía, pastor, no predique eso porque si no, la gente no nos va a hacer más caso. Y ahora se dan cuenta. ¿Quién lo tiene? Hebreos 13:7. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Exactamente. Acordado de los pastores que le predicaron la palabra. Pero ¿cuál es la consideración que hay que hacer? No les dice, consideren qué buenas predicaciones tenían. Qué bíblico el pastor. No, consideren qué cosa. Conducta. Conducta. Miren su conducta. Imítenla. ¿Se fijan? Entonces el pastor, como líder espiritual, está constantemente sometido al escrutinio de la congregación, delante de Dios. Entonces, si la congregación dice, este pastor tiene este defecto, tiene ese defecto, y no hablamos de carácter, estoy hablando de su predicación y su conducta respecto a eso. Que le gusta el dinero, que es mujeriego, que le gusta el copete, que es medio chanta, no lo imite, dice. Eso está implícito ahí. Vean el resultado de su conducta, imítela. Pero si su resultado de la conducta no es buena, no lo imite. Aunque sea el pastor, o que se haga llamar profeta, o apóstol, o arcángel, no importa. No lo imite. Entonces, esa es la evaluación que se puede hacer de un pastor. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no piensen más de eso. Y hay otra razón. ¿Cuál? Que dice, voy al versículo 6, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Se lo puedo leer de esta manera. No sea que por causa de uno pequéis unos contra otros. Envanecerse unos contra otros, enorgullecerse unos contra otros, es pecado. Es que yo soy mejor porque a mí me gusta este predicador. Y si es buena dedicación, yo entonces soy mejor que los demás. Y el otro dice, no. Y ahí creo que hay división. ¿Por qué? Porque se está idolatrando hombres. Y eso sucede cuando una iglesia es inmadura y son niños y no quieren crecer. Hay niños que no quieren crecer.
Entonces, ¿dónde tienen que aprender esto? Dice, versículo 6, estoy ahí. Y dice, para que, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Dónde está escrito? Las Escrituras. Entonces una persona inmadura, un niño espiritualmente, ¿qué hace? No lee la Escritura, no estudia las Escrituras. No es que no lo sientan. Desconocen esa frase. Es inútil, peligrosa, y no nos deja crecer. Entonces, los miembros de la iglesia de Corinto estaban llenos de orgullo, arrogancia en sus preferencias y despreciaban a otros hermanos. ¿Existe eso hoy día? Iglesias orgullosas. Mi iglesia es grande. Somos 1000. ¿Por qué? Quiero que se insinúe ahí que ahí está el poder de Dios porque somos muchos. ¿Qué otra cosa? Es un templo, pero así, de última arquitectura, hermoso. ¿Qué más? Tenemos un equipo musical, una orquesta musical, que hasta Los Ángeles bajan a cantar. ¿Ah? ¿No lo escuchaba eso? Yo lo escuchaba, bueno. Tenemos contactos con la televisión, internet, y el culto sale. ¿Ah? Mi iglesia, ¿ah? ¿O no? ¿Escuchaba eso? Y más encima mi pastor. Mi pastor se codea con políticos, salen las fotos con los empresarios, escribe libros, es entrevistado en la tele. Un pastorazo. ¿Ah? ¿Cómo predica tu pastor? No sé, pero mi pastor es tremendo. ¿Qué dice tu pastor? No sé, pero... ¿Se fijan? Eso es orgullo de iglesia. Que se está fijando en qué cosa. En lo que aparece carnalmente como muy poderoso, muy hermoso. Pero no está atento a lo que se está predicando. ¿Y cuál es la conducta del pastor y del liderazgo que hay en esa iglesia? Entonces ese es un orgullo de incrédulo, que no se gloría de Cristo, se gloría de su iglesia. Y por desgracia hay mucho de eso. Y los corintios estaban en ese camino. Segunda de Corintios 10, 17. Segunda de Corintios 10, 17. ¿Qué dice? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Ese es el punto. ¿Cómo nos gloriamos en Cristo? ¿Qué significa? Yo me exalto en Cristo exaltando la salvación de Cristo, que sin merecerla me la regala por fe. Yo me exalto en las bendiciones que me da Cristo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, por su gracia enorme, inmensa, poderosa. Porque soy hijo de Dios. Y me gozo y me glorío en eso, exaltando a Cristo. Eso significa, hermano. Un cristiano no puede exaltarse porque está en una iglesia grande, linda, hermosa, lo que sea. Eso ya, aquí estamos hablando de
de un ídolo. Y el mandato es glorioso en Cristo. Tengan una iglesia grande, chica, fea, bonita, etcétera, lo que sea. Porque en China no tienen iglesia grande. Los chinos, la mayoría de los evangélicos se reúnen en casa. Y con guardia, con manos de guardia, por si viene la policía para poder arrancar. Ahí no está la gloria de Dios. Claro que está la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no depende de la belleza de un edificio, de los adornos o de lo que hace el pastor. Depende de su palabra, de la fidelidad a su palabra. Y por eso la iglesia en Oriente, y sobre todo en China, está creciendo. Exáltese en eso mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos recibido en Cristo nos ha sido regalado. Y ahí entramos al versículo 7, cuando dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De qué está hablando acá? Entonces tuve que ir a ver otras traducciones. Más o menos sería así. ¿Por qué quien te distingue significa hay alguien que a ustedes los has hecho más importantes que a otros? ¿Hay alguien que te ha hecho distinto, grande a ti más que a otros? Es una pregunta retórica, va a decir no. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que otro? Eso es lo que significa la primera parte, cuando dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Entonces le está llamando la atención, es una amonestación, una reprensión. Diciendo, hermano, ¿quién te ha dicho a ti que eres superior a otro espiritualmente? ¿O qué cosas espirituales, obviamente, tienes que no se te haya dado de Dios? Todo te ha sido dado y lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes y te glorías como si te lo hubieras ganado? Es el versículo 7. Y esta es una seria reprensión. Está diciendo a los hermanos de la iglesia: ustedes no se han ganado nada, ustedes todos lo han recibido por gracia. Entonces, esta es una de las acusaciones del orgullo espiritual de la iglesia de Corinto, el cual se basa en creer que Dios nos salva en Cristo por algún mérito personal. Efesios 2:1. ¿Qué dice? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, son tres condiciones: cadáveres espirituales, delincuentes, delitos y pecadores. En esa condición nos salva. ¿Qué mérito teníamos? Ninguno. Condenado. Justamente. Entonces, el orgullo espiritual, nosotros esto lo entendemos, ¿cierto? No merecemos nada, el Señor nos salva, con misericordia, su gracia, etc. Pero también el orgullo espiritual puede ganar ventaja sobre los miembros de una iglesia, sea por lo grande de su iglesia, o porque sabemos más Biblia que otros, o porque somos más bíblicos que otros, porque evangelizamos más que otros. Muchas iglesias piensan eso. No, esta iglesia es una potencia. Evangelizado y bíblico, puro bíblico. ¿Ah? ¿Qué
¿Qué dijo el Señor Jesús hoy? Miren, Lucas 17, del 7 al 10, por favor. Lucas 17, 7 al 10. ¿Estamos? ¿Quién puede leer ya? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena siguiente y sígueme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Ahí va, gracias, hermano. Siervos inútiles somos, hermano. Porque todo eso del cual nos aventajamos sobre los demás, porque somos bíblicos, no, ese era tu deber. Predicar tu mandato, tu servicio, buscar la santidad, conocer la Escritura. Son tus deberes. Y siervo inútil eres porque no hacen más que lo que se te mandó. Pero hoy día estamos que incluso eso tenemos dificultad para hacerlo. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Siervos menos que inútiles somos. Eso está sucediendo en la iglesia. Entonces el orgullo espiritual deshonra a Dios, rebaja a Cristo y exalta al hombre como elemento central de la vida espiritual. Y eso es una blasfemia. Blasfemia significa hablar mal de Dios. Versículo 8 al 10. Un contraste de ricos en contra de despreciados. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí el apóstol Pablo, de la reprensión, digamos, dura, diciendo, ¿y ustedes qué han ganado? No le han ganado a nadie. Todo les fue dado. Pasa al sarcasmo. Entonces dice, un sarcasmo para reprenderlo, para hacerles notar su inconsecuencia y su pecado. A los corintios. Ustedes están saciados, satisfechos, ricos espiritualmente, creyéndose que han alcanzado la madurez espiritual y ya listos para el reino. Y no necesitan nada más. Es una exageración, ¿cierto? No, pero resulta que hay gente así. Mira mi iglesia, esto es el reino. Este es el reino. Tener mentalidad de reino, porque lo que yo hago es del reino. Perdón, de lo que yo sé en la Biblia, el reino viene cuando Cristo viene. E instaura el reino. La iglesia no instaura el reino, no tiene ese llamado. Pero veamos Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17, ¿qué dice? Porque tú, Apocalipsis 3:17. porque tú dices
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, le dice a la iglesia en la Odisea, tú te dices rico, no necesitas de nada, que tú eres un desventurado, le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque no depende de Cristo, depende de la carne. Es un juicio. Es un juicio. La llama arrepentirse. Entonces la iglesia que se autodeclara autónoma, poderosa, es una iglesia muerta espiritualmente. Y me acordé de lo que contó un pastor gringo, entre paréntesis, sobre la visita de un chino, un cristiano, un líder de varias iglesias chinas, que él circulaba por las casas predicando, había estado preso incluso. Y lograron llevarlo a Estados Unidos y lo invitaron a varias iglesias, dio su testimonio, etc. Entonces le preguntaron qué le parecía a la iglesia en Estados Unidos. Y esta fue la respuesta del hermano chino. Dijo, estoy admirado de cuántas cosas puede hacer la iglesia sin la ayuda de Cristo. Fue un juicio lapidario. Estaba diciendo a la iglesia, ustedes están actuando en su poder mundano, carnal, hacen muchas cosas, pero no glorifican a Cristo, porque no dependen de Cristo. Y se lo vino a observar un chino. ¿Por qué? Porque en China tienen que depender de Dios al 100 y al 1000%. Por eso la iglesia creció. Mucha actividad, correcta a veces, y muchos dones, sin glorificar a Cristo, sino exaltar a la iglesia, el pastor, a los miembros. Esa es una iglesia muerta. Si reinaseis, amén, ojalá reinaseis, porque también reinaríamos nosotros. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque si el reino estuviera acá, el reino es para los santos. Miren lo que dice Daniel 7:18. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces dice, si ustedes están reinando, entonces nosotros también, que es que llegó el reino, porque el reino es para los santos. El reino no ha llegado. Cuando venga Cristo trae el reino. Nosotros nos estamos preparando para el reino. Entonces, el poder de Cristo no se muestra en que una iglesia sea grande y haga muchas cosas, o que sea muy influyente en la política, dentro del Estado. No. El poder de Cristo se manifiesta en una iglesia en la fidelidad a su palabra y en la santidad de sus miembros, sobre todo del liderazgo. Y es Dios el que da el crecimiento, no es el igle crecimiento. Miren lo que dice, se lo leo, 1 Corintios 3, 6, 7, cuando dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que
Ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos llamados a cumplir un deber, fidelidad a la palabra, crecer en santidad. Y la obra la hará Dios. Él traerá a la gente que dice que necesita de lo que estamos haciendo. Porque piensen ustedes, en el primer siglo, la predicación del Evangelio partió con 12, no más de 20 hombres. Y no van a decir que eran hombres que tenían propiedades, que eran ricos, que manejaban política, que manejaban estados, reinos, ejércitos, no. Pero al final del siglo, el cristianismo se había expandido a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Estamos hablando de 3 continentes. Medio Oriente, Europa Occidental y Oriental y norte de África. ¿Qué poder fue ese? Dios, por medio de hombres fieles. Versículo 9. Humillados para la gloria de Dios. Les leo el versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Aquí está hablando de humillación y está haciendo una comparación. Y pienso que nosotros, que los apóstoles, y esto puede ser para los pastores, los predicadores también. Dios nos ha exhibido como postreros, que significa últimos, sentenciados a muerte y un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 3 conceptos: últimos, condenados y espectáculo de humillación. Esas son las 3 cosas que Dios ha exhibido a través de los apóstoles. Y el apóstol se refería a qué cosa? Se refería a los últimos en el espectáculo del circo romano, cuando la parte final del espectáculo, en el Coliseo, ese que ven en las postales, cuando estaba completo, al final del espectáculo se llevaban los prisioneros, todos condenados, y los echaban a pelear unos contra otros a muerte. Y era un espectáculo de muerte. Eso cerraba todos los juegos que le llaman, nosotros que le llaman juegos mortales, ¿no? Cerraba los juegos de una semana o lo que fuera. Era una masacre de hombres entre hombres. Entonces dice el apóstol Pablo, nosotros somos los últimos, sentenciados a muerte. Y Dios nos ha hecho un espectáculo ante los ángeles, el mundo y los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué ha humillado así a sus amados y fieles apóstoles? Porque Dios se glorifica en la debilidad. Y ese es un concepto que nos cuesta entenderlo, porque somos demasiado orgullosos, demasiado de nuestros derechos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, nosotros somos como esos condenados, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 12, 6 al 10. Segunda de Corintios 12, 6 al 10. ¿Qué dice? Sin embargo, ni siquiera gloria a Dios,
no sería insensato, porque diría la verdad, pero la dejo al final. Piense que mis más se lo dejo a mí, en vez de mucho de mí. ¿A mí también? Sí, 7. Y para que la grandeza Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, pues debidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero, Satanás, que como puede para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces me ha tocado el Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate de mi gracia, porque el poder se le cuestiona será de mí. Por tanto, de buena manera me rodearéis más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque en cuanto estoy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremendo! Así es. ¡Qué tremendo! Así es. Si mi debilidad, la gloria a Dios, y eso me hace fuerte, Cristo se hace fuerte en mí, yo estoy dispuesto a ser el último, el sentenciado. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Que Dios se glorifica a través de esta humillación, de esta debilidad. Porque en esa humillación lo humano es disminuido. Y el Evangelio sobresale y es exaltado. El orgullo exalta lo humano y humilla al Evangelio. El orgullo de no perdonar, no obedecer, sentirse satisfecho y cómodo en sus pecados, etc. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y sigue con esta reprensión. Ustedes son tan igual que los reyes que los gobiernan, a ese nivel. Nos está con sarcasmo reprendiéndolo. Y aquí son tres ideas paralelas. Respecto a ellos, dice, ustedes son prudentes en Cristo, fuertes y honorables. Nosotros, los apóstoles, insensatos, tontos, por amor a Cristo, débiles y despreciados. De esta forma el apóstol quiere llevarlos a tomar conciencia de su equivocación y su pecado de orgullo. ¿Por qué? Porque están contaminando, sus disputas están contaminando la iglesia. Están exaltando hombres, contaminando la iglesia. Se están peleando entre hermanos, contaminando la iglesia. Esas divisiones pueden destruir una iglesia. Hay iglesias que han sido destruidas por el chisme. Y cuesta mucho recomponer eso. Es más fácil destruir. ¿Se dan cuenta que para destruir así, nosotros seres humanos somos así, al segundo? Para construirnos, tiempo. Entonces, eso es lo que sucede con estas disputas, con el orgullo dentro de la iglesia. Se destruye la iglesia. Cuando se ha sacado a Cristo del centro, se ha destruido la iglesia. Y aquí no hay un problema de interpretación, de que ellos interpretan así, no, aquí hay un problema de la centralidad de la palabra, la centralidad del Evangelio y la centralidad de Cristo. Si los miembros de la iglesia
no tienen una clara idea de lo que es el Evangelio y de la obra de Cristo y el carácter de Cristo, permítame decirle, hermano, que su cristianismo es muy débil. Porque mientras no conozcamos a Cristo, no vamos a conocer la profundidad de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y no vamos a entender la grandeza de la obra de Dios por medio de Cristo. Siempre vamos a considerar el Evangelio, somos salvos, casi como el boleto para salir del fuego del infierno. El cielo es mucho más que eso. Entonces, si no hay crecimiento, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay amor. Nadie puede amar lo que no entiende, hermano. Y si lo entiende mal, lo va a amar mal. Y eso produce una conducta equivocada. Entonces, de modo que el apóstol Pablo quiere hacerle entender eso a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. Que la iglesia cambie su actitud. Porque la iglesia, si no cambia de actitud, pasa a ser un desecho inútil para Dios. Que no da gloria a Dios por Cristo, sino que es una cofradía humanista, masónica casi, para gloria humana. Y para eso a veces se usan las cosas de Dios. Se usan la palabra de Dios para exaltarse los hombres, pastores, líderes, etc. Para ello. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Apocalipsis 3, 1 al 3, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Déjala ahí. Tiene nombre que estás vivo, tiene un nombre apostólico, profético, milagroso. O tiene un nombre bíblico, así bíblico, 100%. Está muerto. Mucha actividad, ¿por qué? Muchos dones para la gloria de los hombres. Eso mata una iglesia. Entonces, una iglesia orgullosa, una iglesia carnal, es una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Porque es una iglesia humanista. Estamos llenos de eso hoy día, ¿o no? Hermanos, nosotros tenemos que tener dos cosas presentes, bien presentes, en nuestro corazón. Que como pecadores somos convertidos en hijos de Dios para anunciar la gloria de Dios. No somos cristianos para estar mejor. Déjeselo a Dios. No somos cristianos para ser buenos, no. Somos para ser santos. Para eso nos llamaron. Y para glorificar a Dios. Veamos 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2.
¿Ya? Se lo leo yo. Primera de Pedro 2, 9. ¿Qué dice? Mas vosotros, ¿quiénes? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pedro? A una iglesia perseguida. Pero no incluye vosotros cristianos, vosotros hijos de Dios, vosotros de la fe en Cristo. ¿Qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso somos puestos, hermanos, en la luz de Cristo, para hablar de las bondades, de la salvación, de las riquezas, de las misericordias, de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y ser parte de la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos, de los que se congregan por Cristo para dar gloria a Dios. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Quién puede estar ahí, por favor? Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es tener un alto concepto de lo que es la iglesia, de lo que es un cristiano en Cristo. Porque no existe un cristiano fuera de Cristo, por si acaso. Entonces, dice, la iglesia del Dios viviente, que es baluarte, es una fortaleza de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. La verdad es el Evangelio. Bueno, la iglesia es todo eso. Es un baluarte conformado por Dios, Cristo, su palabra, el Evangelio y el Espíritu Santo. No hay otro lugar en la tierra, hermano, que tenga este concepto de baluarte de la verdad de Dios, con todo lo que ello implica. Es la iglesia, hermano. Muchas veces la iglesia no asume porque no sabe, y otras veces no asume porque no cree que la iglesia es eso. Somos eso. Somos eso, y no por mérito nuestro. Siempre hay que estarlo diciendo para que no nos envanezcamos, sino por la obra de Cristo. Entonces, hermanos, crecimiento de la iglesia es importante, pero el crecimiento lo da Dios. Nunca se nos olvide, lo da Dios. Lo que nos corresponde a nosotros, predicar, hacer lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra, ser fiel a los mandatos de Cristo, no corrernos, etc. Hermanos, la falta de crecimiento espiritual, de sometimiento a su palabra y de dependencia de Dios y su Hijo Jesucristo, de cada uno de los miembros de la iglesia, hace una iglesia orgullosa y una iglesia reclara. Porque lo que no tenemos espiritualmente, a veces lo suplimos con otras motivaciones. Hay gente que viene a la iglesia porque aquí está su amigo o su amiga preferida. Hay gente que viene a la iglesia porque se siente bien un rato.
pero cuando no tiene tiempo no va a venir. Entonces su corazón, la centralidad no es Cristo, no es amar a Cristo, no es servir a Cristo, no es querer ser como Cristo. Y en eso tenemos que crecer, hermano. Termino leyéndoles 1 de Pedro 2, 1, 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Han gustado la bondad del Señor? Entonces puede crecer. Puede crecer. Tiene los medios. El Señor se lo ha regalado. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, gracias, Señor, por la enseñanza que usted nos puede traer por medio de esta carta, Señor, donde usted reprende a la iglesia de Corinto, donde también a veces nosotros no somos muy diferentes a la iglesia de Corinto. Gracias por su redención, gracias por su amor y tan grande misericordia. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.